quería comenzar este encuentro agradeciendo, lógicamente, a la Fundación de Banco Credit Corp, especialmente Juan Pablo Álvarez y Gastón Patrito, que fueron los que muy amablemente nos ofrecieron hacer esta actividad. Por otra parte, también tenemos al licenciado Alejandro Cutri, al licenciado Sergio Gianice, que es quien va a dar la charla. Nosotros titulamos Experiencias y claves para iniciarse en la exportación. Nos parece que es una deuda y una clave que necesita el país para poder avanzar, para poder consolidarse, que todas las pymes comiencen a este camino de la exportación, comiencen a consolidarse. Y nos parece una actividad súper interesante para cerrar el año. Esperemos que podamos organizar a futuro muchas más y fortalecer el vínculo con la Fundación de Banco Credit Corp. Quería darle la palabra a Alejandro eh, para luego poder comenzar con la actividad. Alejandro, todo tuyo. ¿Qué tal, Francisco? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias, ¿no?, por sumarse a este espacio. Nosotros desde la Fundación estamos abocados a brindar servicios de asistencia no financiera, que justamente uno de ellos tiene que ver con el acompañamiento para el desarrollo, ¿no?, y la inserción de empresas en lo que es el comercio exterior. Para lo cual contamos con distintos profesionales, ¿no?, que se especializan en la materia. Uno de ellos es el licenciado Sergio Gianice, quien, como decía muy bien Francisco recién, va a tener a cargo el tema del día. Así que, Sergio, cuando quieras. Bien, bueno, buenos días. Gracias por la presentación, gracias por la oportunidad de participar junto a ustedes de esta capacitación, de esta charla y de este encuentro para tratar temas vinculados al desarrollo exportador. Así que, bueno, gracias a la posibilidad que nos da DIMRA y la Fundación del Banco Credit Corp para estar presente ante ustedes y conversar sobre este tópico que es tan interesante para nuestras empresas y para el país y para nuestro desarrollo profesional, si lo vemos individualmente, en particular respecto de cada uno de nosotros como actores de ese proceso tan desafiante y tan interesante que tiene que ver con la exportación, ¿no? Voy a compartir pantalla, voy a quedar abierto a que en cualquier momento ustedes puedan intervenir haciendo consultas, haciendo cualquier pregunta que fuera considerada por ustedes, así que tanto a través del chat, que lo voy a tratar de ir abriendo, pero en algún momento se me puede cerrar en la medida en que voy avanzando con la presentación, como por micrófono abierto por parte de ustedes, quedo atento a cualquier consulta. Voy a compartir ahora pantalla y tal vez no los voy a ver o los voy a ver minimizados. Ahí estoy compartiendo pantalla, la ampliamos y ahí seguramente se debe estar viendo. Perfecto. Bien, bárbaro. Bien, bueno, como lo comentaban Francisco, como lo comentaba Alejandro, el tema que hoy nos convoca es titulado como Experiencias y claves para iniciarse en la exportación. Y justamente vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de las experiencias favorables y desfavorables en cuanto al desarrollo exportador. ¿Por qué digo las desfavorables también? Porque aprendemos de lo que resultó desfavorable para quien quiso vincularse con la exportación y tal vez no lo logró, no lo pudo desarrollar suficientemente. ¿Y por qué digo esto en cuanto a que vamos a hablar de experiencias en cuanto a lo favorable y lo desfavorable? ¿Y por qué vamos a tener seguridad en esto que vamos a transmitir? Porque hoy en día está suficientemente estudiado el proceso exportador, tanto en Argentina como en gran parte del mundo, y hoy se saben cuáles son las características y cuáles son los procesos que suelen seguir los exportadores que resultan exitosos. Esto hoy no es un interrogante, no es una incógnita y se avanza en procesos haciendo prueba y error, sino que hoy en día esto ya está suficientemente conocido. De manera que hoy sabemos cuáles son las características distintivas de los exportadores exitosos, cuál fue el camino que tomaron, cuál fue el proceso, cuál fue
la cronología, cuáles fueron los tiempos aproximados para este desarrollo exportador, que si bien va a variar de un caso a otro, ya tenemos un parámetro muy conocido. Y a la vez, tanto como digo que están conocidas las características de los exportadores exitosos, también hoy en día hay un pleno conocimiento sobre los errores habituales de quienes no pudieron internacionalizarse, de quienes fracasaron en el desarrollo exportador. Uno acá podrá decir, bueno, pero tiene mucho que ver el entorno. Sí, evidentemente el entorno tiene que ver, el contexto en el que estamos tiene que ver, nuestra característica competitiva tiene que ver, pero más allá de eso, hay rasgos que caracterizan tanto a los que tienen éxito como a los que no tienen éxito. Y si bien hay un contexto que a todos nos condiciona, y pasa en Argentina y pasa en todo el mundo, y la intensidad sí será diferente, pero tenemos siempre un contexto que nos está condicionando. Si bien pasa esto, hay prácticas que uno puede llevar adelante que nos van a acercar más al éxito en la exportación que al fracaso. Y esto, insisto, está conocido y de eso vamos a hablar hoy, y en base a eso decimos, bueno, estas experiencias son las que tenemos que considerar. Y la clave para desarrollarnos pasa por seguir estos pasos, que con más, menos en cada caso, que con una combinación de intensidades diferentes en cada proyecto va a ser considerado, obviamente, no todos los proyectos son iguales, pero son elementos característicos de los que hoy vamos a estar hablando. Y agrego una cuestión más antes de entrar en las diapositivas propiamente para ver cada uno de estos puntos. Si estuviéramos dando esta charla en Europa, si estuviéramos en América del Norte, incluso si estuviéramos tal vez en Asia dando esta charla, el contenido sería bastante parecido. ¿Por qué bastante parecido? Porque la problemática de las empresas para el desarrollo exportador en cuanto a las capacidades propias, en cuanto al proceso, en cuanto a las formas de hacerlo, esa problemática es común en prácticamente todo el mundo. Sí, obviamente, el cambio de contexto en el que está inserto cada empresa hace que haya diferencias, pero la problemática propia de la empresa suele ser común. Y el proceso que lleva al éxito también suele ser común. Probablemente podríamos replicar esta misma charla con los mismos conceptos, siendo válidos para casi cualquier región del mundo, porque la problemática, insisto, está muy estudiada. Abordaje de la internacionalización. Empezamos hablando acá de dos cuestiones particularmente. Empezamos hablando de competencias propias y de modelos de negocio. Una de las claves para desarrollarnos en la internacionalización, porque tal vez es más apropiado hablar de internacionalización que de exportación, porque la internacionalización como término más amplio implica incluso negocios donde tal vez no exista traslado físico de producto al exterior. Entonces, pensando en el abordaje de la internacionalización, un primer punto es conocer nuestras competencias propias, nuestras competencias distintivas, nuestros atributos destacados. Y en base a eso, determinar modelos de negocio que nos permitan explotar a nivel internacional esas capacidades competitivas con las que contamos. Y esto lo relaciono con algunos casos incluso donde tal vez el desarrollo exportador se dificulta en cuanto al movimiento físico de productos, lo cual no quiere decir que la empresa no pueda internacionalizarse. Nos toca trabajar permanentemente con empresas que están llevando adelante programas de internacionalización, que están internacionalizándose y donde no hay movimiento físico de productos al exterior. El caso de la comercialización a través de franquicias, el caso de instalar una planta de producción en el exterior, como tenemos por suerte varios casos en Argentina de este tipo y quisiéramos tener muchos más, ¿no? Pero hay muchos casos de internacionalización a través de ese modelo. Volviendo a lo central de este punto y para avanzar al resto de las diapositivas donde vamos a reforzar un poco esta cuestión,
Un primer paso es reconocer cuáles son mis reales competencias distintivas, las competencias propias, y en base a eso identificar cómo nos conviene vincularnos con el mercado externo. Ahora vamos a estar hablando de eso, pero internacionalizarnos tiene que ver con esto. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es que hay un proceso de análisis que tengo que llevar adelante antes de dar mis primeros pasos. Tengo que conceptualizar primero para ver hacia dónde voy a avanzar. Respecto de ese modelo de negocio, que puede tener distintas características, y ahora lo vamos a hablar, va a ser fundamental que ese modelo de negocios permita trasladar al exterior nuestras ventajas competitivas. Y donde muchas veces nos encontramos en el negocio hacia el exterior, que nos pueden surgir ciertas barreras que hacen que la ventaja competitiva que tenemos en el mercado local tal vez nos cueste un poco más conseguirla en el mercado externo. Si yo estoy teniendo una ventaja en términos de precio y la logística que tengo que llevar adelante, la distribución física internacional, me genera un impacto en los costos muy fuerte, tal vez mi ventaja competitiva local no la pueda trasladar en términos de costos al exterior por ese motivo. Pero también podría haber una situación donde soy competitivo localmente, soy competitivo en términos de precio, pero principalmente en términos de servicio, porque estoy entregando rápido a mis clientes y de esa forma puedo insertarme en una cadena de valor que demanda entrega rápida, porque tal vez está trabajando bajo algún modelo donde sus inventarios son muy bajos, donde busca flexibilidad y velocidad de entrega por parte del proveedor, donde busca relaciones de largo plazo. Y yo tal vez localmente estoy funcionando en un modelo de negocio donde tengo clientes con esa característica. Cuando me voy al exterior, cuando me internacionalizo o cuando pretendo internacionalizarme, me encuentro que tal vez llevar adelante esa práctica comercial y explotar esa capacidad competitiva, tal vez me cueste más, porque si yo voy a estar transportando por vía marítima y quiero insertarme en una cadena de valor similar a la que atiendo en el mercado local, voy a estar perdiendo esa característica que me diferenciaba, que es justamente la entrega rápida, la flexibilidad para modificar el tamaño del lote en base al pedido del cliente, el hecho de liberar a mi cliente de la generación de un inventario porque yo soy rápido en el abastecimiento. Eso lo pierdo porque la distancia y el tiempo de tránsito internacional hace que ya no lo pueda llevar adelante de esa forma. Ahora, ahí es donde tengo que trabajar sobre alternativas en el modelo de negocio y tal vez modificar el modelo de negocio. Ejemplos de estas situaciones. Empresas que en Argentina trabajan de esa manera, que atienden a ciertos sectores de la industria que demandan en estos términos, por ejemplo, el sector automotriz, y cuando se tienen que insertar en una cadena de valor de ese tipo a nivel internacional, el modelo de negocio cambia en el sentido de que tal vez tienen que implementar algún funcionamiento con inventario propio en el exterior, adelantando su entrega o adelantando inventario, enviando mercadería al exterior para que se posicione en un hub logístico desde el cual se pueda abastecer rápidamente al cliente en la medida en que va pidiendo producto. Y eso tal vez implica un esfuerzo financiero, implica un esfuerzo logístico, implica contratar con prestadores de servicios logísticos en el exterior para que desde una determinada plataforma, en la medida en que nosotros lo vayamos indicando, le vayan entregando a nuestro cliente en ese mercado de destino. Conclusión, tuve que cambiar mi modelo de negocio para sostener una característica competitiva que es lo que me diferencia localmente y entiendo que me puede seguir diferenciando en el exterior o que es condición para que yo pueda atender ese mercado externo. Por lo tanto, esta propuesta de pensar en un modelo de negocio tiene que ver con abrir la cabeza, con incorporar prácticas de pensamiento lateral para buscar las opciones que me permitan mantener, sostener, revalidar ventajas competitivas
frente a ese mercado externo. A veces si yo quiero trasladar exactamente lo que estoy haciendo en el mercado local, no lo puedo hacer, por eso tengo que pensar muy bien en términos de cuál es el modelo de negocio para acceder al mercado externo. Muchas veces el fracaso en el proyecto exportador tiene que ver con que yo estoy pensando en términos locales, estoy trabajando en base a un modelo de negocio idéntico y a un esquema comercial y a una lógica comercial idéntica a la que yo trabajo en mi mercado local o en algún otro mercado en el que me inserté, y cuando quiero ir al siguiente mercado tal vez el problema es que voy a tener que cambiar mi modelo de negocio, voy a tener que trabajar en ese sentido. Por eso la clave tiene que ver con sostener ventajas competitivas a partir de un modelo de negocio que nos permita hacerlo. Ese proceso de desarrollo hacia el exterior, que lo podemos ver como un proceso madurativo donde uno puede ir creciendo, puede tener diversas características. Puedo estar exportando producto, y con esto quiero significar el envío al exterior de un producto físico, fabrico y vendo al exterior. Casi diría la alternativa más elemental dentro de lo que es la internacionalización de una empresa. Hay algunos pasos previos, hay algo más elemental que esto y puedo estar internacionalizado, pero vamos a partir desde este punto. Ahora, puedo también estar comercializando a nivel internacional lo que respecta a una idea de negocio, a un conocimiento, a un saber hacer, a una marca. Esto lo puedo hacer mediante modelos de franquicia, modelos de transferencia de tecnología, modelos de cesión de derechos, de asociatividad, de joint venture. Hay un montón de opciones por las cuales puedo desarrollarme internacionalmente sin estar enviando producto al exterior o llevando adelante negocios donde el producto físico tiene otro origen y lo que yo estoy incorporando es mi know-how, mi marca, estoy vendiendo servicios al exterior y recordemos que el crecimiento en el comercio internacional de servicios viene superando en tasas de crecimiento a lo que es el comercio de bienes físicos y esto va a ser exponencial en los próximos años, evidentemente. Por lo tanto, tengo que pensar en estas alternativas también. Tengo que pensar en la asociatividad muchas veces, en ocasiones asociatividad para comercializar, en algún caso asociatividad para producir, lo cual puede tener que ver con los puntos anteriores donde hablaba de vender conocimiento o transar, digamos, conocimiento. Nos podemos instalar para comercializar, perdón, o para producir. En la medida en que vamos avanzando en estos ítems que voy marcando acá, vamos a ir necesitando más tiempo para establecernos en el mercado, vamos a asumir mayores riesgos también, vamos a tener que invertir más, aunque sí, como contrapartida vamos a tener más control respecto de ese desarrollo hacia el exterior, lo cual también es importante. Y vamos a asumir más costos fijos. En principio, nosotros vamos a estar enfocándonos en esta charla principalmente en la alternativa de la exportación, principalmente. Normalmente el resto de las opciones surge cuando no es viable la alternativa de la exportación o cuando voy creciendo en ese vínculo con los mercados externos y tal vez voy dando pasos que van un poco más allá porque quiero lograr un mayor control, quiero capitalizar más beneficios, estoy dispuesto a invertir más, a asumir riesgo y a transitar durante un tiempo para cosechar beneficios más adelante. Más que nada lo que quiero marcar con esta diapositiva es que tenemos distintas alternativas para el abordaje de los mercados y aun cuando tal vez se nos complique el envío de un producto por cuestiones vinculadas a lo logístico, a los tiempos, a la vida útil del producto, etcétera, y de esto dependiendo del rubro del que estemos hablando, hay otras opciones que nos permiten internacionalizarnos. De hecho, cada vez más empresas se internacionalizan a través de opciones distintas a la exportación. Entonces, en esas opciones de las que estamos hablando, muchas veces la empresa pasa por una serie de análisis, de etapas, donde va
chequeando cómo puede ser la opción de la exportación en forma directa, si es una alternativa adecuada para la empresa, si es inadecuada, y tal vez si esa alternativa no es la que más le conviene, puede tomar la opción de alguna exportación indirecta con algún intermediario, con algún actor comercial que pueda ser facilitador para el ingreso al mercado. Acá puede haber muchas veces mecanismos de asociatividad, incluso asociatividad a nivel local, a través de lo que son grupos exportadores, consorcios de exportación, modelos de asociatividad que permitan esto, que para determinadas empresas, en cierta instancia y bajo determinadas condiciones de funcionamiento, estas asociaciones para la exportación pueden resultar una alternativa adecuada. Puedo llevar adelante alguna asociación comercial, incluso más allá de lo que decía respecto de algún grupo exportador, con alguna otra empresa que esté accediendo al mismo mercado, que sean productos complementarios, con alguna empresa del mercado de destino. Puedo establecer una oficina de ventas, que esto también es una variable para no descartar, porque hoy en día, y esto también hay que tenerlo presente, y más que nada para aquella empresa que ya tiene alguna práctica en la exportación o en procesos de internacionalización, hoy en día cada vez conseguimos con mayor facilidad prestadores de servicio que desde el exterior nos solucionan cuestiones relativas a la gestión de una oficina comercial, la gestión de un depósito, la entrega a clientes sin tener una plantilla propia de personal en el exterior. Hoy en día es viable la tercerización de una cantidad de servicios que nos permiten tener en funcionamiento instalaciones en el exterior con un costo fijo relativamente menor, con costo variable y con un buen nivel de servicio. La alternativa de concesión de licencias, un poco también apuntando a lo que mencionaba antes, cuando tal vez el traslado del producto no es lo más conveniente. Las opciones de franquicia, la franquicia como modelo de negocio para la exportación fue creciendo mucho también en el mundo, en Argentina también fue creciendo, en particular en algunos sectores de la economía, pero que es replicable a varios otros sectores que todavía hoy no tienen el desarrollo en la exportación a través de la franquicia o en la internacionalización a través de la franquicia que claramente podrían tener. No hay todavía mucho para trabajar en modelos de negocio vinculados a la franquicia en Argentina, lo cual demuestra éxito en distintos rubros, más allá de la gastronomía y de lo que tiene que ver con la indumentaria, que son los rubros que mayor éxito y penetración de mercados han tenido, ¿no? Y la asociación productiva, el hecho de asociarse para producir en destino, que tampoco hay que descartarlo porque también es algo que cada vez es más habitual. Bien, algo que nosotros al iniciar un proceso exportador siempre tenemos que tener en cuenta, y esto es particularmente destacado para aquellas empresas que recién se vinculan con la exportación, empresas que venden en el mercado interno y que están buscando dar los primeros pasos en el desarrollo exportador. ¿Por qué esta cuestión de revender, de la reventa? ¿De qué estoy hablando acá cuando hablo de esta cuestión de la reventa o de la dificultad para vender solo lo que producimos? Veamos que hay algo que distingue claramente la venta al exterior, que tiene que ver con la comparación con la venta local, donde tal vez en la venta local uno está acostumbrado a que fabrica algo para lo cual se preparó, para lo cual invirtió, lo cual fue optimizando y tal vez llegó a fabricarlo en términos muy competitivos, donde lo puede entregar en la puerta de su planta en estos términos de alto nivel de competitividad, en precio, por ejemplo, en tiempo de entrega. Tal vez somos muy competitivos en entregar en la puerta de nuestra planta. En el mercado interno nos damos el lujo de poder vender prácticamente de esta forma. Tal vez sí tengo que incorporar un flete para entregarle a alguien que desde algún punto del país me pidió mercadería, entonces tengo que agregarle a ese producto que fabriqué los costos de un expreso para que lleve la mercadería o un transporte que entregue en destino, pero probablemente yo en mi mercado local estoy vendiendo
en un 90%, en un 95% estoy vendiendo aquello que fabriqué, y el resto son gastos asociados que tal vez tienen un impacto relativamente bajo en la venta local. En esa venta local me doy el lujo de vender casi solamente lo que yo fabrico y para lo cual me preparé, y que es lo que me gusta hacer y donde yo me siento cómodo compitiendo con aquello que fabrico. Ahora, cuando paso a vender al exterior, hay un cambio muy grande, entre varios cambios que se dan, que tienen que ver con esto. Yo ya dejo de tener esa especie de privilegio, entre comillas, como para llamarlo de una forma. Yo voy a tener que vender, además de mi producto, una cantidad de servicios que son conexos a la operación, que están asociados a la operación y de los que no puedo evadirme para vender al exterior. ¿De qué estoy hablando cuando menciono una cantidad de servicios que voy a vender junto con mi producto y que van a ser parte de mi precio? Estoy hablando de las instalaciones que van a intervenir en la operación y que para mí representan un costo y representan además un tiempo operativo. Por lo tanto, yo voy a asumir costos de un depósito fiscal, de una terminal portuaria, de una terminal aeroportuaria. Va a tener intervención un despachante de aduana, voy a tener gastos operativos aduaneros, tal vez tenga impuestos vinculados, los dejo de lado, los impuestos, porque estoy hablando de acá de una reventa. Si tengo un impuesto que me impacte en la exportación, evidentemente es un recargo que también estoy teniendo en términos de precio, ¿no? Pero lo dejo de lado, el tema de algún impuesto. Voy por el lado de todos los servicios y todos los agregados que yo le tengo que hacer a mi producto. Incluso si yo quiero entregar en términos de una cláusula CFR o de una cláusula CIF en el exterior, voy a estar agregando un flete, voy a estar agregando un seguro tal vez. Por lo tanto, me puedo encontrar fácilmente con que el precio que yo le cotizo a mi cliente del exterior está compuesto en un 70% por lo que yo fabriqué y en un 30% por una cantidad de servicios que agregué y tuve que vender junto con mi producto, y que son parte de lo que termina evaluando globalmente mi cliente al momento de cotizarle. 70% aquello que a mí me gusta hacer y para lo que estoy preparado y en lo que invierto y en lo que voy mejorando, y 30% en aquello que de manera obligada tuve que incluir en esta cotización. Y acá alguien puede decir, bueno, pero puedo estar entregando en términos ex-work en mi planta y de eso se ocupa el cliente. Y ahí aparecen dos cuestiones. Primero, esos costos adicionales igual van a estar. Se va a ocupar tu cliente, que va a tener que esforzarse por evaluar las alternativas logísticas de costos, tiempos y demás. O sea, le estoy trasladando un problema a mi cliente. Y si tengo clientes que me compran en condición ex-work, seguramente no van a ser las opciones más competitivas, más favorables que yo puedo encontrar en el mercado. Es probable que yo esté vendiendo más precio que otra cosa si estoy en esa posición, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero llevar adelante algún modelo de negocio que tenga cierta razonabilidad y que suele ser de aquellos negocios que me permiten acceder a un rendimiento, probablemente tenga que trabajar mínimamente con una cláusula CFR, con una cláusula CIF, y de acuerdo al modo de transporte será la cláusula de la que estemos hablando. Pero voy a tener que incluir un conjunto de servicios que van a formar parte de lo que yo estoy vendiendo. Por lo tanto, voy a tener que esforzarme para que, así como tuve que conseguir un buen precio de mi abastecimiento de materia prima, de insumos, para poder ser competitivo, porque si compro mal es difícil poder ser competitivo en la venta, así como respecto de mi materia prima, por ejemplo, tuve que hacer eso, lo voy a tener que hacer respecto de las alternativas de flete, las alternativas logísticas, las alternativas de prestadores de servicios, y no solamente en costos, porque costos tiene que ver con una mirada, lo tengo que llevar adelante esto en términos de tiempos también. Entonces, y de nivel de servicio también. Pero bueno, no me quiero extender en eso, sí remarcar que claramente el proyecto exportador implica que compremos para vender con nuestro producto una cantidad de servicios, e implica que tengamos que ser relativamente competitivos en la contratación de esos servicios. Tal vez yo logré la mejor alternativa de entrega de mi producto puesto en la puerta de planta, pero si no soy competitivo en la contratación de estos servicios, tal vez se me
hace complejo, se me hace difícil el proyecto exportador. Por lo tanto, y pasando esta diapositiva, acá nos aparece una cuestión central del proyecto exportador, y cuando hablamos de claves para desarrollarnos al exterior, tenemos que hablar de una capacidad básica, necesaria, que tiene que ver con la gestión. Tenemos que ser capaces de gestionar. ¿Qué es gestionar? Es llevar adelante actividades conducentes a un determinado objetivo. En este caso, si yo voy a gestionar mi proyecto exportador, voy a tener que garantizar la dedicación de un tiempo y de algún recurso, me refiero a un recurso humano, me refiero al capital humano, dedicado al proyecto exportador. Desde ya, aclaro que uno de los motivos del fracaso en la exportación tiene que ver con el comportamiento errático de la empresa que aborda el proyecto. A veces no tenemos tiempo para todo, queremos desarrollar el proyecto exportador, no tenemos suficiente posibilidad de dedicarnos, lo vamos haciendo de a poco, de manera errática, y eso es lo que muchas veces nos genera esa sensación de fracaso, que en realidad tal vez tiene que ver con que no fui lo suficientemente intensivo para que maduren oportunidades en el mercado externo. Por lo tanto, lo que digo es, tenemos que definir una estructura mínima dedicada en forma continua al proyecto exportador. Esa estructura de la que estoy hablando va a variar en cada caso. En algunos casos nos toca trabajar con empresas donde la estructura en la que acompañamos para el proyecto exportador es una estructura conformada por 10 personas que trabajan en el área de exportaciones de la empresa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa ya desarrollada en la internacionalización que busca un nuevo mercado, pero que ya tiene una estructura funcionando. O de una empresa que tiene una persona trabajando en comercio exterior, que se va a hacer el tiempo para seguir analizando mercados y seguir profundizando. O empresas incluso que no tienen un recurso humano abocado a comercio exterior, a exportación, pero que también, que tal vez pudo incorporar a alguien a medio tiempo para que trabaje en el proyecto, o cuando se definen las actividades que hay que llevar adelante, se reparten esas actividades entre un grupo de personas, se definen los roles, se asigna la responsabilidad parcial de ese proyecto a cada uno y se va llevando adelante un seguimiento. O sea, con esto último, digo, no hace falta que tengamos un equipo de trabajo, o incluso, aunque es deseable, sí, o incluso que no tengamos una persona trabajando, pero sí que definamos los roles y entre 2, 3 personas se cubran todas aquellas actividades que se tienen que llevar adelante para el proyecto exportador. Este punto es una de las claves para llegar al éxito en el desarrollo exportador. Garantizar la gestión. Si yo no puedo garantizar la gestión, voy cayendo en la trampa que me lleva al fracaso. ¿Por qué en la trampa? Porque tal vez no tengo tiempo suficiente para evaluar todos los costos, todas las alternativas logísticas, no tengo el tiempo suficiente para chequear el perfil de cada uno de los potenciales clientes, no pude ser completo en mi análisis de mercado externo y tal vez me quedé con algunos pocos indicadores y avancé sobre un mercado que tal vez finalmente no era un mercado válido para la inserción de mi empresa en el mismo. Entonces son todas trampas en las que voy cayendo. ¿Por qué? Porque en realidad no pude dedicarle tiempo. Y esto de no poder dedicarle tiempo es una debilidad bastante habitual. Natural, sí, por cierto, porque en las empresas los recursos no sobran, muchas veces somos pocos para llevar adelante una gestión tal vez bastante amplia, intensa. Si queremos transitar un buen camino, tenemos que empezar a garantizar el desarrollo de una buena gestión, o sea, insisto en esto, poder cumplir con todas las actividades necesarias para ejecutar el proyecto exportador. Y ahora vamos a ver cuáles son estas actividades necesarias.
En esta diapositiva en la que estamos ahora, estoy incorporando un listado, y es esta diapositiva, y hay un par más de diapositivas que le siguen, un listado sobre los principales errores que se fueron detectando en las empresas que abordan los mercados externos. Y es bueno repasar estos errores. Y ahora en un momento vamos a ver que en la diapositiva nos va a aparecer la imagen de una especie de cuadernito, y ese cuadernito tiene por finalidad que vayamos tomando nota de algunos de estos puntos y vayamos pensando en cómo los vamos a ir resolviendo. ¿Por qué? A ver, porque yo acá estoy hablando de problemas que enfrenta el proyecto exportador. Y también es bueno hablar del cómo, porque podríamos listar problemas, que es parte del diagnóstico y que es bueno tener el diagnóstico. Pero también tenemos que pensar en el cómo salgo de ese problema, cómo lo soluciono. Y vamos a hablar del cómo también. Entonces, va a aparecer el cuadernito y ahora vamos a ver en esas anotaciones del cuadernito, vamos a ver cuáles son los pasos que tengo que dar para ir resolviendo esta problemática. Uno de los principales problemas es la falta de información. Muchas veces nos falta información para el proyecto exportador. ¿Por qué nos falta información? ¿Porque cuesta conseguir información hoy en el mercado? No, no cuesta conseguir información. Conseguir información hoy es bastante fácil. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Tal vez para hacerme de la información, y si no necesité tiempo para hacerme de la información, porque tal vez algún externo me la facilita, necesito tiempo para analizar la información y ver cuál es la información que evidentemente me sirve, cuáles son los indicadores en base a los cuales puedo seleccionar un mercado, cuáles son las características del canal de distribución en el mercado de destino, quién es mi competencia, cuál es mi capacidad distintiva frente a la competencia. Bueno, hay un montón de cuestiones que son clave para el desarrollo de mercado y que tiene que ver con la necesidad de contar con información. La falta de información es uno de los problemas. Pensemos algo, pensemos que la empresa que tal vez opera en el mercado interno y va creciendo, pasa por un proceso de crecimiento, va creciendo año a año, crece en capacidad productiva, crece en ventas, va creciendo en el mercado, en gran medida pudo lograr ese crecimiento. ¿Por qué? Pudo lograr ese crecimiento porque tiene trayectoria en el mercado, porque a la empresa ya la conocen en el mercado, porque tiene clientes que confían en la empresa y en la marca, y porque cuando va a golpear la puerta de un potencial cliente que hoy no le compra, seguramente ese potencial cliente también conoce los antecedentes de la empresa. ¿Por qué? Porque opera en el mercado local, seguramente ya nos conoce. Y nosotros, cuando vamos a golpear la puerta de ese nuevo cliente que no nos compra, probablemente sepamos a quién le compra, seguramente conocemos a ese competidor que hoy le está vendiendo, muy probablemente tengamos la lista de precio a la que vende ese competidor, y seguro también sabemos de qué se puede estar quejando ese cliente y cuál puede ser, digamos, la piedra en el zapato que tiene respecto del proveedor que hoy lo está atendiendo, de nuestro competidor. ¿Por qué? Porque estamos en el mercado y conocemos todo esto. Nos conocen, conocemos, sabemos cómo actuar. Y gran parte del éxito en el abordaje de cada nuevo cliente tiene que ver con todo esto que está por detrás. Nos conocen, conocemos la lógica del mercado, sabemos cómo va a reaccionar nuestra competencia ante cada acción nuestra, y eso nos permite seguir sosteniéndonos en el mercado. Ahora, si nos fijamos, cuando vamos al mercado externo, todo esto que mencioné recién es lo que no tenemos. No me conocen, no conozco la competencia, no conocen nuestra marca, no conozco la marca de los competidores, no tengo precios de referencia, no sé cómo actúan los competidores frente a la amenaza de un nuevo ingresante en el mercado. O sea, todo lo que es variable positiva para nuestro crecimiento en el mercado interno y que lo tenemos como parte de ese contexto que actúa positivamente respecto de nosotros, en el mercado externo nos juega en contra. ¿Cuál es la alternativa para que podamos minimizar ese impacto? Conocer. Si yo empiezo a conocer respecto del mercado externo en el que me voy a insertar, empiezo a minimizar ese problema.
¿Por qué? Vamos a lo que decía recién, empiezo a conocer la competencia, conocer los precios, conocer cuáles son los productos, chequear cuál es mi capacidad competitiva, por dónde puedo entrarle al cliente, en base a eso armaré mi speech comercial. Entonces, voy eliminando algunas de esas barreras que voy teniendo, o voy de alguna manera despejando algunos de esos problemas que hacen que tenga menos posibilidades de desarrollarme en el mercado externo. Por lo tanto, la información termina siendo clave para acceder favorablemente al mercado. Entonces, cuando estamos faltos de información, normalmente resbalamos en ese proyecto exportador. Nos cuesta hacer pie en un mercado en el que no tenemos información. Y hay métodos para ir trabajando esto. Hay métodos, hay procesos donde uno va empezando desde lo general a lo particular, trabajando con información, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Otro de los problemas, falta de análisis para la selección de los mercados de destino. Muchas veces seleccionamos los mercados de destino en base a criterios inapropiados. Y este es otro defecto habitual de aquellos que fracasan en la exportación. Se valen de indicadores totalmente subjetivos. Alguien viajó a un mercado y vino con alguna idea porque vio algún producto y ya pensamos que ese mercado puede ser potencial. Alguien se interesó por nuestro producto desde un mercado y pensamos que porque alguien se interesó podemos tener potencial para ingresar a ese mercado. Bueno, cuando no nos valemos de criterios formales, lógicos y razonados para la determinación de los mercados, normalmente también nos equivocamos. Vamos a mercados que no eran los ideales para nosotros, o que sí eran mercados interesantes para nosotros, pero en otra etapa de nuestro proyecto exportador. Tal vez al principio tenga que empezar por algunos mercados que sean más adecuados para mi condición y mi madurez exportadora, que tal vez es limitada cuando estoy empezando, y tal vez tenga que ir a un mercado un poco más sencillo, más accesible que potencial, y más adelante iré accediendo a otros mercados. Entonces, criterios, es muy importante el tema del criterio para la selección del mercado. La incorrecta selección del segmento de mercado, equivocarse en el segmento, ir a un segmento que no era aquel al que teníamos que ingresar, por ejemplo, ir a un cliente de volumen, donde tal vez ese segmento estaba muy apuntado a precio, y a mí tal vez me convenía algún cliente de menos volumen, donde el precio fuera una variable menos importante y donde se valoraran algunas otras capacidades competitivas, donde tal vez yo me puedo desenvolver mejor que con la variable precio. La elección de la contraparte inadecuada, esto es muy habitual también, muy habitual. Algo que suele ser común cuando empezamos a trabajar con una empresa y nos dicen, bueno, mira, vendíamos en este mercado, pero ya no vendemos en el mercado. Y probablemente la respuesta es, no, no funcionó el distribuidor no funcionó. Entonces cuando preguntás cómo se seleccionó al distribuidor, con qué criterio, muchas veces nos encontramos con respuestas que tienen bajo sustento, donde por ejemplo es un argentino que estaba allá y se interesó, o es alguien que manifestó interés porque si bien no estaba en el rubro, estaba ingresando también en ese canal. Bueno, en fin, nos encontramos muchas veces con perfiles que no se correspondieron con lo que era necesario para el ingreso al mercado. Entonces, elegir bien a la contraparte, me refiero al distribuidor, me refiero al agente, al importador que va a introducir el producto en el mercado, o incluso al usuario del producto, es muy importante. Entonces tenemos que también dedicarle tiempo a esto. ¿Cómo lo elijo? Con información también. Criterio e información para chequear el perfil de cada uno. Falla en las comunicaciones de marketing, en el material que estamos utilizando, tal vez no usamos los argumentos que corresponden, tal vez tenemos problemas para valernos de idiomas en la comunicación, lo cual es central, el trabajo en el idioma del cliente. Si acá abrimos el cuadernito, como ven que aparece ahora en esta diapositiva, vamos a ver que el cuadernito tiene que ver con que nosotros
en este momento donde decimos, bueno, ¿cómo resuelvo esto? ¿Y cómo hago para evitar caer en los problemas de aquellos que fracasan en la exportación? Bueno, tengo que pensar en cómo obtener la información, cómo voy a procesar esa información, quién lo va a hacer, pero tengo que empezar a resolver esta cuestión. ¿De dónde me voy a proveer de información? ¿Quién la va a procesar? ¿En qué tiempos? ¿En base a qué criterios vamos a ir seleccionando la información? Tengo que trabajar este primer punto. Acá hay un recurso tiempo importante, necesario. Puede haber algún externo colaborando con la empresa, pero hay un punto en el que la empresa, como conocedora del rubro, del segmento, es quien tiene que trabajar esto. ¿Cuáles son los indicadores para seleccionar los mercados de destino? Tengo que trabajar en un conjunto de indicadores. Cuando selecciono los mercados, como no voy a poder ser totalmente profundo en cada uno de los mercados del mundo para tomar la decisión, voy a tener que simplificar esto trabajando en un proceso de gradualidad, partiendo de algunos indicadores que sean referenciales de la conveniencia de los distintos mercados, donde podemos tener volúmenes de importaciones, niveles arancelarios, barreras para arancelarias, intensidad de la competencia, tipo de utilización del producto o productos sustitutos o competidores. Podré estar chequeando la aplicación o no de preferencias arancelarias, impacto del transporte internacional por costo y por tiempo, etc. Tendré que definir cuáles son los indicadores que me permiten razonablemente, a través de una lógica, decidir mis mercados de destino. Y también trabajar en la identificación del perfil de mi contraparte ideal. Determinar, tipificar cuál es el perfil de aquel que necesito para que comercialice mi producto en el mercado externo. Ahora vamos a volver a hablar sobre ese punto. ¿Qué otros errores identificamos en el proyecto exportador? Problemas en la adaptación de productos, donde mi producto, sí, perfecto, funciona bien en el mercado local, pero para el mercado de destino lo tengo que adaptar, lo tengo que modificar, le tengo que hacer algún agregado que permita su mejor reconocimiento por parte del mercado de destino. Esto puede tener múltiples implicancias, desde cuestiones funcionales, a cuestiones estéticas, a cuestiones de envase, de embalaje, incluso muchas veces esto tiene que ver con la logística por lo relativo a la optimización de los espacios en las unidades de carga. Aprovechar mejor el pallet, aprovechar mejor el contenedor, aprovechar mejor un camión. En cuanto a la posibilidad de colocar más producto, muchas veces hay que adaptar el envase, el embalaje para el proyecto exportador, por cuestiones de espacio, por cuestiones de necesidad de robustez. Sergio, dejé de Sí, escuchar, a ver, no sé si a todos les pasó lo mismo. a ver, ¿ahora me escuchás o no me estás escuchando? Se ¿No me escucha bien, escuchás? ¿eh? ¿Sí? Francisco, no, los demás me escuchan bien. Sí, Sergio, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Los demás me escuchan, Francisco. ¿Ahora Me volvés a escucharme o...? salió un mensaje que dice su conexión a internet es inestable, debo ser yo. Ok. No la interrumpo. Dale, no, al contrario. No, igual gracias por avisarme porque puede haber sido mi conexión y... dale, gracias por avisarme. Bien, incorrecta percepción de los periodos de maduración de los negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar que a veces el mercado externo lo voy a conseguir en los mismos tiempos que estoy consiguiendo un nuevo cliente en el mercado local. Me va a llevar más tiempo el proyecto exportador y tengo que ser consciente de esto para abordarlo de esa forma. Entonces, este también es un error de quienes se empiezan a vincular con la exportación y terminan fracasando. Fallas en la gestión logística, lo logístico es importantísimo, ahora vamos a volver a hablar de esto. El que fracase en la exportación muchas veces tiene que ver con la gestión logística, porque incluso a veces no se llega a poder gestionar la contratación de servicios, quedamos caros por este motivo. Implica dedicarnos a esto también. Por ejemplo, y situaciones que se dan. A ver, casos comparativos. Una empresa argentina exportadora que tiene que vender a Chile entregando por camión. La empresa lo que hace es pide cotización a un transporte
ese transporte le cotiza, agrega el costo del flete y del seguro internacional a su cotización y cotiza SIP Santiago de Chile. Está entregada con el flete y el seguro puesta en Santiago de Chile. Perfecto. A esa empresa el cliente le rechaza la propuesta comercial porque el costo quedaba fuera de lo que podía aceptar. Otra empresa, cuando se encuentra con que tiene que transportar mercadería de la misma forma, lo que hace es empezar a buscar aquellas empresas, identificar, investigar cuáles son las empresas de transporte que están haciendo fletes a Chile. Y particularmente lo que hace es chequear, por ejemplo, cuáles empresas están saliendo desde Chile para llegar a Argentina, o sea, cuáles están trayendo productos, cuáles vienen cargadas con productos de Chile hacia Argentina. Eso le va a permitir a la empresa que investigó contactar no a una, sino a varias alternativas de transporte para tratar de identificar aquella que tal vez podría llegar a tener algún flete muerto en el regreso, alguna vuelta vacío o tal vez no con la carga completa, y probablemente consiga alternativas de flete mucho más económicas. Y me consta en casos donde, en comparación con esa primera empresa que se quedó con la primera cotización, esta segunda empresa llega a vender ante casos donde la primera no vendía. Incluso esto uno lo puede relacionar con distintas situaciones. En un caso, por ejemplo, me pasó con entregas en el sur de Chile, donde la investigación tuvo que ver con destinaciones aduaneras de Chile hacia Argentina en aduanas del sur de Chile. Por lo tanto, vos identificás también a los transportes que están partiendo desde el sur de Chile para venir a Buenos Aires, por ejemplo. Por lo tanto, podés pensar en un tránsito inverso de manera mucho más sencilla con esas empresas que con otras que tal vez están yendo a Santiago y no están yendo a la zona sur. Para dar ejemplos que con Brasil también son válidos en este sentido, para llegar también a otros mercados limítrofes de la región también son válidos. Recuerden, tenemos empresas argentinas que están exportando, por ejemplo, a Bolivia, cargando la mercadería en furgones térmicos no operativos, o sea que vuelven vacíos a Bolivia, consiguiendo un mejor flete porque el transporte está volviendo vacío. Digo esto como para mencionar algunas de las posibilidades que tenemos de mejorar opciones logísticas y costos a través de dedicarnos, digamos, metiéndole gestión a esta cuestión. La aversión a la asociatividad, no vincularnos con otros, no intercambiar experiencias, es otra de las fallas. Problemas de calidad, por supuesto, de esto ni hablar. Falta de certificaciones, falta de homologaciones, es una de las falencias habituales de quienes fracasan en el proyecto exportador. Tenemos que ser mucho más cuidadosos de la calidad por el costo que representa cualquier reposición de producto, más allá de del problema que le causamos a quien está comprando en el exterior y donde detecta una falla de calidad, donde no puede usar el producto, donde hay que reponerlo con los tiempos y costos que implica una reposición de productos. Falencias en la gestión operativa, también como otro de los aspectos. Y nuevamente el cuadernito. Respecto al producto, ¿cuál es la adaptación que necesito? Tengo que chequearlo. ¿Cuáles son las opciones logísticas? Tengo que trabajar sobre esas opciones logísticas. ¿Qué certificaciones necesito para ingresar al mercado de destino? Esto me tengo que anticipar, tengo que informarme de eso, tengo que chequearlo, y es uno de los indicadores para seleccionar los mercados. Entonces, fíjense cómo, a ver, de este cuadernito que tiene una síntesis de todos los puntos, cómo se convierte en un camino para ir resolviendo la problemática que identificamos a partir del punteo de aquello en lo que nos podemos equivocar en el abordaje del mercado externo. Puede haber también una escasa dedicación en la gestión comercial y la gestión operativa. De vuelta es esto, falta de gestión. No planificamos, y no planificar también es un problema. Ahora vamos a hablar de planificación. No lo voy a vincular directamente con el inicio del proyecto exportador, pero sí cuando estoy avanzando en este proyecto. Tengo problemas para cumplir con los plazos de entrega y las condiciones pactadas. Esta es una situación que muchas veces pone en riesgo el proyecto exportador.
el cumplimiento de plazos de entrega. Esto es crítico y es un problema muy habitual cuando uno está iniciándose en la exportación, donde un desajuste impide el cumplimiento de plazos y nos lleva al fracaso rápidamente. Y la incorrecta selección de prestadores de servicios, despachante de aduana, depósito fiscal, etc. ¿Cuál va a ser mi equipo de trabajo? Lo incorporo en el cuadernito. ¿Cuál va a ser mi capacidad de entrega? ¿Qué plazos son los que yo puedo cumplir? ¿Cómo voy a ir planificando los procesos para que esto no me pase? Bien, vimos hasta ahí errores habituales de ese proyecto exportador o del proceso que nos lleva a la exportación. Ahora vamos a pasar a otra mirada que tiene que ver con los pasos. Y esto es simplemente una síntesis de pasos que debo llevar adelante para abordar favorablemente mi proyecto exportador. ¿Cómo iniciar el proceso? ¿Qué debo considerar? Bien, hay un primer punto que es muy importante, que tiene que ver con la evaluación de nuestra capacidad propia, interna, endógena. Tiene que ver con evaluarnos. Casi toda metodología de acompañamiento a las empresas para la exportación parten de un diagnóstico o pueden partir de un autodiagnóstico que elabore la empresa. De hecho, hay muchos esquemas incluso de autodiagnóstico que pueden llevar adelante las empresas para chequear cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades para el inicio de un proyecto de internacionalización. Y esto es bueno porque en el inicio del proyecto es necesaria esa mirada interna para empezar a trabajar, o sea, para hacernos un listado de todo aquello que representa una debilidad y empezar a trabajar en la solución de esas debilidades. Entonces, una evaluación consciente es normalmente el punto de partida del proyecto exportador. En lo que es metodología de desarrollo de exportaciones, esto está contemplado, bueno, desde Fundación Credicop a través del programa Diverpimex de hace algunas décadas, porque ya hace muchos años que el programa se viene implementando, es uno de los componentes principales. Y así en todo proceso metodológico para la exportación. Es un punto de partida donde la empresa tiene que saber dónde está parada. Seleccionar la gama de productos o servicios, pero hacer una selección de aquel producto, de aquella línea, de aquella unidad de negocio con la cual voy a abordar el proyecto exportador. Y esto también es muy importante, porque muchas veces no podemos abordar el proyecto exportador con nuestra línea completa de producto. ¿Por qué? Porque tal vez en nuestra línea de producto tenemos diferencias en cuanto a la capacidad competitiva del producto A respecto del B, C y del D. Y tal vez si mi producto A es el más competitivo, yo voy a tener que hacer fuerza para poner un pie en el mercado externo con aquello con lo que soy más competitivo. Entonces, dentro de esos pasos, uno muy importante es determinar cuál es el producto en el que yo voy a poner foco. Fíjense que en varias cuestiones estamos hablando de ser intensivos, y si no ponemos foco, no podemos ser intensivos. Tenemos que poner foco en el mercado y no trabajar muchos mercados, sino algunos mercados específicos para poder ser profundos en eso. Tengo que poner foco también en el producto que voy a trabajar o en la línea de productos que voy a trabajar, pero tengo que también acá ser muy asertivo en esta decisión sobre producto / servicio, ¿no? Lo que fuera. Esto que estoy comentando es válido también para la comercialización de servicios hacia el exterior. Voy a tener que definir objetivos, en qué tiempos quiero lograr resultados, cuánto recurso voy a invertir, qué pretensiones tengo, cuál es el alcance que le voy a dar a mi proyecto exportador. En base a eso voy a, por ejemplo, seleccionar los mercados. Voy a tener que iniciar un proceso metódico de investigación. Y esto lo hablábamos recién. Entonces tengo que definir un método de investigación. Por supuesto que dentro de ese método, de esa metodología, tendré que determinar quién se va a dedicar a esto. Porque hay horas de trabajo en esto. Entonces, ¿quién va a dedicar esas horas de trabajo?
para investigar el mercado. Recordemos que dentro de las fuentes de información está el contacto directo con actores del mercado del exterior. Parte de la información tiene que ver con obtener información primaria a distancia, lo cual se lleva adelante muchas veces por comunicaciones por vía teléfono, por vía redes sociales como WeChat o como WhatsApp, y por algunos otros medios que nos permiten hacernos de información. Es todo un trabajo ir haciéndonos de información relevante respecto del mercado. Tengo que definir un proceso, un método. Finalmente tengo que seleccionar los mercados, o sea, en base al método, a los indicadores, selecciono los mercados. Acá ya estoy poniendo foco en los mercados, es lo que mencionaba antes. Voy poniendo foco, producto, mercado, soy criterioso en el proyecto exportador. Voy tomando decisiones sobre una base firme. Esto es lo que me lleva por el camino de aquellos que son exitosos en la exportación. Voy a también, dentro del mercado, a identificar segmentos de mercado. Entonces soy más preciso aún y dentro del mercado busco determinar el segmento en el que con mayor posibilidad me puedo insertar y voy a empezar a trabajar en la identificación de clientes potenciales. Este es el proceso que normalmente lleva adelante toda empresa que encara un proyecto exportador. ¿Cómo seguimos en estos pasos para el abordaje de los mercados externos? Con un análisis de las comunicaciones y de la gestión logística. Y acá vamos a pasar a trabajar en esto que hablaba hace un momento, en cuanto a buscar opciones logísticas y alternativas y variantes para la comunicación. Muchas veces nos ocurre que no logramos elaborar todo el material de comunicación que sería necesario, que sería conveniente. Muchas veces no trabajamos las opciones logísticas a fondo. Entonces, este punto es un punto muy importante, es un punto clave. Vamos a tener que analizar la variable producto para ver la adaptación necesaria del producto. Más allá de que hayamos seleccionado un producto válido, tenemos que trabajar en el chequeo de la adaptación de ese producto. Normalmente esto lo tenemos que validar con las contrapartes del mercado de destino. Y acá hay un punto muy importante, que es la estructura de costos. Y dentro de lo que es la estructura de costos, tenemos que trabajar respecto del análisis de la contribución marginal. Recordemos que en el proyecto exportador va a ser importante poder trabajar costos y precios en base al concepto de contribución marginal. Recordemos que contribución marginal es precio de venta menos costo variable. Esto daría para una charla bastante larga, no me voy a meter en eso, pero sí dejo planteada esta cuestión que es central para el proyecto exportador. Recordemos que a veces la fijación de precios en el mercado interno tiene que ver con una dinámica que vamos siguiendo y eso hace que perdamos un poco de vista estrictamente la estructura de costos para la fijación de precios. En el mercado externo no nos podemos dar ese lujo, tenemos que tener mucha precisión en la estructura de costos, distinguiendo entre costos fijos y variables, directos e indirectos, y trabajar el concepto de contribución marginal. Definir la estrategia, un paso posterior, planificar, un paso posterior, no me quiero ahora detener en este punto, elaborar presupuestos, sí, si yo ya estoy envuelto en ese proyecto exportador, voy a tener que trabajar de esta forma y voy a tener que, de manera periódica, ir evaluando la planificación que voy llevando adelante. Algunas reflexiones sobre el proceso para llegar a los mercados de destino, llegar favorablemente a los mercados de destino en esta síntesis de la que estamos hablando hoy. Hay un primer paso que es evaluar la potencialidad de la empresa. Este es un primer paso esencial, a evaluarnos, como lo decíamos recién. Voy a tener que implementar una estrategia de desarrollo y tengo que pensarlo de esta forma. Es una estrategia de desarrollo a través de la expansión geográfica a nivel internacional. Para lo cual voy a tener que pensar si este es el camino hoy para mi empresa que corresponde, que me lleva a un buen destino.
porque tal vez no estoy maduro para iniciar un proyecto exportador. Y esto también hay que plantearlo. Uno, digamos, por el hecho de trabajar en la promoción de exportaciones, no va a validar el hecho de que cualquiera trate de exportar cuando en realidad tal vez no está cumpliendo con condiciones mínimas y donde tendría tal vez otros caminos que le permitirían crecer, hacerse más robusto para después exportar. Esto también hay que reflexionarlo. Entonces, hay algún momento en el que la exportación aparece como una alternativa para el desarrollo. Tenemos que chequear si ese es el momento, tenemos que clarificar los objetivos y definir una estrategia en este sentido. O sea, debemos ser responsables en ese proyecto exportador. No lo podemos hacer para ver qué pasa. ¿Por qué? Porque implica hundir recursos, esfuerzos. Entonces, vamos a tener que ser conscientes de eso. La información va a estar en la base siempre del proyecto de internacionalización. Si no trabajo bien la información, es difícil que pueda lograr el éxito en la exportación. Y además, la empresa en su conjunto, en forma completa, debe estar preparada para la internacionalización. Es habitual encontrarnos con que una empresa exportadora tuvo problemas en un envío. ¿Por qué? Porque la persona de expedición, quien armó el pedido, no puso el suficiente cuidado en controlar el armado de cada pallet, porque se confeccionó mal una lista de empaque, o porque el pallet que se utilizó no tenía tratamiento o no soportó la carga durante el transporte internacional. Cuestiones que a veces se van delegando internamente en la empresa, con no suficiente grado de comunicación, de involucramiento, y termina fallando el proyecto exportador. Por eso es que toda la empresa tiene que ser parte de ese proyecto exportador. Y para finalizar, marcar en esta diapositiva que es un proceso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un proceso exportador, de una metodología que nos va a llevar al éxito, pero tengo que trabajar esa metodología, definir un proceso, lo cual va a implicar que existan responsables. Entonces, en mi planificación, con la que voy a empezar el proyecto de manera sencilla, voy a determinar pasos, tiempos, responsables, y eso me va a permitir gestionar. Eso es parte de la gestión de la que estamos hablando. Entonces, todo esto que estuvimos charlando, lo tengo que ir incorporando dentro de un proceso, con pasos, con responsables, con tiempos, con actividades que se cumplan sistemáticamente, con reuniones de seguimiento, reuniones de ajuste que nos permitan ir trabajando sobre la planificación y, por supuesto, trabajar en la mejora continua de ese proyecto en la medida en que lo vamos transitando, en la medida en que vamos avanzando. Hasta acá la síntesis. Acá termino en esta charla que estaba pensada para un tiempo corto, que tenía que ver con repasar algunos de los elementos principales que tienen que ver con esas claves en el desarrollo exportador, que tiene que ver con valernos de experiencias de aquellos que hoy ya tienen un pie puesto en el exterior. Y la idea fue repasar algunos de los puntos principales. Por supuesto que habría mucho más para profundizar, habría perfiles diferentes de abordar, a través de los cuales se podría abordar la temática, pero claramente estos puntos nos consta que son clave y que no podemos perder la mirada sobre ellos al momento de iniciar nuestro proyecto exportador o al momento de profundizar en las acciones de internacionalización si es que ya estamos insertos en algunos mercados. Yo voy a dejar de compartir para quedar abierto a alguna pregunta que pueda surgir en base a lo tratado y en base a alguna otra cuestión, algún otro tópico vinculado al desarrollo de exportaciones. Yo quería, perdón que interrumpa, Sergio, yo quería agradecerte en primer lugar, porque la verdad que la exposición fue muy clara y la verdad muy interesante, hubo muchas cosas que realmente sirven para tener en cuenta de todo lo que estuviste nombrando. Yo quería hacer un pequeño aviso parroquial, que es que nosotros seguramente después de finalizar esta charla vamos a enviar estas filminas a todos los mails registrados en esta actividad, por si alguno quiere volver a ver, no llegó a tomar nota, quiere repasar algún concepto, van a recibir toda esta presentación
Por otra parte, quería decir que AINRA cuenta con un espacio, un departamento de comercio exterior, y pueden contactarse con nosotros por cualquier duda en la ventanilla única de INRA. Yo les dije en el chat cuál es el enlace a la ventanilla única. De todas maneras, si entran en la web de INRA, entran al espacio donde dice ventanilla única, está la sección de comercio exterior. Por mi parte, es solamente ese aviso. No sé si alguno de los participantes quiere hacer una pregunta, ya sea por activar el micrófono o dejarlo por escrito. Si no, vamos a ir finalizando la actividad. Sí, a ver, aprovecho también, hago un comentario y le damos algo más de tiempo a quien quiera formular alguna consulta, si así lo cree necesario. Yo les estoy dejando en el chat la dirección de correo electrónico de Comercio Exterior de la Fundación. Cualquier consulta o cualquier inquietud que tengan respecto del programa de Iberpimex o cualquier otro servicio de la Fundación que necesiten profundizar, siéntanse libres de hacerlo. Podemos programar una entrevista, lo que ustedes deseen. Por lo pronto, agradecerles a todos. Sergio, muy claro como siempre, y bueno, sobre todo a vos, bueno, a ver, el acompañamiento de Pablo desde ya, ¿no? Pero sobre todo a vos, Francisco, por este espacio que ha prestado a INRA y habernos convocado para ser parte de esta actividad. Así que muchas gracias a todos por la participación y el tiempo prestado. No, por favor, por favor. Bueno, como veo que hay mucha, no sé si se entendió todo o hay mucha vergüenza de hacer alguna consulta. Quiero yo también cerrar agradeciéndoles a todos ustedes, tanto Sergio, Alejandro, Juan Pablo y también, bueno, Gastón, que ahora no estaba conectado, pero que también formó parte de la organización de este evento. Van a recibir ustedes por parte de los listados de todos los participantes. Vamos a compartir también, repito, esta presentación para que puedan repasarla. Y bueno, si no hay más dudas ni consultas, agradecerles, desearles ahora que ya estamos cerquita, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que arranquemos de la mejor manera. Así que muchas gracias. No, gente, buen año, buen comienzo de año. Bueno, Nos vemos. igualmente. Muchas gracias. Chao, hasta luego, nos vemos. Fuerte Nos vemos, abrazo. gracias. Adiós. Saludos.